Capítulo 12. Microorganismos, bacilos gram positivos aerobios no esporulantes, Corynebacterium, Listeria, Erysipelotrix, Actinomyces y patógenos relacionados. Los bacilos gram positivos no esporulantes constituyen un grupo diverso de bacterias aerobias y anaerobias. En este capítulo se revisan los miembros aerobios de este grupo. En el capítulo sobre infecciones anaeróbicas, se analizan los bacilos anaerobios gram positivos no esporulantes, como son las especies del género Propionibacterium y las especies del género Actinomyces. Géneros específicos de los dos grupos, es decir, especies del género Corynebacterium y especies del género Propionibacterium, son miembros de la microflora normal de la piel y de las mucosas del ser humano, y como tales a menudo son contaminantes de las muestras clínicas que se remiten para valoración diagnóstica. Sin embargo, entre los actinomycetos aerobios se encuentran microorganismos patógenos importantes como Corynebacterium, difteria, un microorganismo que produce una potente exotoxina que causa la difteria en el ser humano, y Mycobacterium tuberculosis, el microorganismo causante de la tuberculosis. Listeria monocytogenes y Erysipelotrix russopatiae se localizan principalmente en animales y a veces producen enfermedades graves en el ser humano. Las especies del género Nocardia, Gordonia y Zucamurella son microorganismos patógenos emergentes en pacientes inmunodeprimidos. Las especies del género Corynebacterium y bacterias relacionadas, por lo común, tienen una forma regular o en palillo de tambor, aunque no todas las cepas tienen las configuraciones irregulares. Los términos bacterias coriniformes o difteroides son convenientes para designar el grupo. Las bacterias tienen un alto contenido de guanosina, macitocina y comprenden los géneros Corynebacterium, Arcanobacterium, Brevibacterium, Mycobacterium y otros más. Los géneros Actinomyces, Propionibacterium y Propionibacterium se clasifican con anaerobios, pero algunas cepas se desarrollan bien en medios aerobios, aerotolerantes, y se deben diferenciar de las bacterias coriniformes aerobias. Otros bacilos gram positivos no esporulantes tienen formas más regulares y un contenido más bajo de guanosina, macitocina. Los géneros comprenden Listeria y Erysipelotrix. Estas bacterias están relacionadas en forma más estrecha con las especies anaerobias del género Lactobacillus, que a veces se desarrollan bien en aire, y con las especies formadoras de esporas de los géneros Bacillus y Clostridium, y con los cocos gram positivos de las especies de los géneros Staphylococcus y Streptococcus, que con las bacterias coriniformes. En el cuadro 12.1 se enumeran los géneros de bacilos gram positivos de importancia médica y comprenden algunos géneros esporulantes y anaerobios. En el capítulo 21 se describen las bacterias anaerobias. No hay método unificado para identificar los bacilos gram positivos. Algunos laboratorios tienen equipos para cuantificar el contenido de guanosina, macitocina. El crecimiento solo en condiciones anaerobias implica que la cepa es un anaerobio, pero muchas cepas de los géneros Lactobacillus, Actinomyces y Propionibacterium y otras más son aerotolerantes. La mayor parte de las cepas del género Mycobacterium, Nocardia, Rhodococcus, Gordonia y Zucamurella son ácido resistentes y por tanto se diferencian con facilidad de las bacterias coriniformes. Muchas especies de Bacillus y Clostridium producen esporas, lo cual las diferencia de manera más fácil de las bacterias corineformes. Sin embargo, Clostridium perfringens y otros clostridios filamentosos por lo general no producen esporas en medios de laboratorio. Para determinar que una cepa es Lactobacillus o Propionibacterium, puede ser necesaria la cromatografía de gas líquido para medir los productos metabólicos del ácido láctico o ácido propiónico, pero este en general no es práctico. Otras pruebas que se utilizan para identificar una cepa de bacilos gram positivos no esporulantes como miembros de un género o especie son la producción de catalasa, la producción de indol, la reducción de nitrato y la fermentación de carbohidratos, entre muchas otras. En varios laboratorios clínicos se han desarrollado técnicas de secuenciación dirigidas al gen de RNA-R, de 16S u otros blancos génicos para la identificación de muchos de estos microorganismos, pero sobre todo de especies de los géneros Mycobacterium y Nocardia aislados de especímenes clínicos.
Corynebacterium diphtheriae, morfología e identificación. Las corinebacterias tienen un diámetro de 0.5 a una micra de varios micrómetros de longitud. Es característico que posean tumefacciones irregulares en un extremo que les da el aspecto de forma de palillo de tambor, con una distribución irregular. Como cada Corynebacterium diphtheriae de un medio de pay teñido con azul de metileno. Es característico que tengan un diámetro de 0.5 a 1 por 3 a 4 micros. Algunas bacterias tienen extremos en palillo de tambor. Dentro del bacilo, a menudo cerca de los polos, se encuentran los gránulos que se teñían profundamente con colorantes de anilina, gránulos metacromáticos, que le confieren al bacilo un aspecto de avalorio. Las corinebacterias individuales en frotis teñidos tienden a acomodarse en forma paralela o en ángulos agudos entre sí. Pocas veces se observan verdaderas ramificaciones en los cultivos. En agar sangre, las colonias de Celisteria son pequeñas, granulosas y grises con bordes irregulares, Corynebacteria diphtheria, y pueden tener pequeñas zonas de hemólisis. En telurita de potasio que contiene agar, las colonias son de color pardo a negro con un halo negro parduzco debido a que la telurita se reduce dentro de la célula. Estafilococos y estreptococos también producen colonias de color negro. Se han reconocido ampliamente 4 biotipos de Cevipteria: gravis, mitis, intermedios y belfanti, y se clasificaron con base en las características de crecimiento tales como morfológicas de la colonia, reacciones bioquímicas y gravedad de la enfermedad producida por la infección. Muy pocos laboratorios de referencia proporcionan la caracterización del biotipo. La frecuencia de difteria ha disminuido de manera considerable y la relación de la gravedad de la enfermedad con la biovariedad no es importante para el tratamiento clínico o el control de salud pública de los casos o de los brotes epidémicos. Si es necesario en el contexto de un brote epidémico, se pueden utilizar métodos inmunoquímicos moleculares para tipificar a Corynebacterium diphtheria. Corynebacterium diphtheria y otras corinebacterias se desarrollan en medio aerobio en casi todos los medios de laboratorio ordinarios. En medio de suero de Loeffler, las corinebacterias proliferan con mayor rapidez que otros microorganismos respiratorios, y las características morfológicas de los microorganismos son típicas en los frotis obtenidos de estas colonias. Las corinebacterias tienden al pleomorfismo en la morfología microscópica y las colonias. Cuando algunos microorganismos de la difteria no toxígenos son infectados con bacteriófago de determinados bacilos de la difteria toxígenos, la progenie de las bacterias expuestas son lisógenas y toxígenas, y este rasgo después se hereda. Cuando los bacilos de difteria toxígenos son subcultivados en serie en antisuero específico contra el fago temperado que portan, tienden a volverse no toxígenos. Por consiguiente, la adquisición del fago conduce a la toxigenicidad, conversión lisógena. La producción eficaz de la toxina ocurre tal vez solo cuando el profago de Corynebacterium diphtheria lisógeno se activa y produce citólisis. Si bien la toxigenicidad está controlada por el gen del fago, la invasividad está sujeta al control de genes bacterianos. Algunos bacilos gram positivos más frecuentes de importancia médica. Bacilos gram positivos aerobios con contenido alto de guanina citosina y forma irregular. Bacilos gram positivos aerobios con contenido bajo de guanina citosina y forma más regular. En los aerobios con alto contenido de guanina y citosina y que tienen una forma deformada, géneros frecuentes: Corynebacterium, infrecuentes Arcanobacterium, Rhotia, ácidos resistentes positivos, Rhodococcus, Nocardia, Zucamurella, Gordonia, muchos de otros géneros de la microflora cutánea y ambiental, anaerobios aerotolerantes como Actinomyces, Propionibacterium, y microorganismo patógeno principal Corynebacterium diphtheria. Cepas frecuentes o clínicamente importantes del género Corynebacterium: Corynebacterium amicolatum, minutissimum, heikeium,
Pseudodiphtheriticum, striatum, urealyticum, cerosis. Y ahora los bacilos gram positivos que tienen más bajo contenido de guanina citosina y la forma es regular. Géneros frecuentes: Listeria, Erysipelotrix, Gardnerella. Anaerobios aerotolerantes, anaerobios estrictos, lactobacilos, clostridium esporulantes, aerobios, bacilos formadores de esporas. Principales microorganismos patógenos: Listeria monocytogenes, Erysipelotrix, Rusiopatía. Patogenia. El principal microorganismo patógeno en el ser humano del género Corynebacterium es Corynebacterium diphtheriae y el microorganismo que produce la difteria respiratoria o cutánea. En la naturaleza, Corynebacterium diphtheriae se observa en el sistema respiratorio, en heridas o en la piel de personas infectadas o en portadores normales. Se disemina por las gotitas de secreciones respiratorias o por el contacto con individuos susceptibles. Los bacilos luego se desarrollan en las mucosas o en abrasiones en la piel y los que son toxígenos comienzan a producir toxina. Todos los microorganismos de la especie de Corynebacterium diphtheriae toxígena son capaces de elaborar la misma exotoxina productora de enfermedad. La producción de in vitro de esta toxina depende en gran parte de la concentración de hierro. La producción de toxina es óptima, 0.14 microgramos de hierro por mililitro de medio, pero prácticamente se suprime a una concentración de 0.5 microgramos por mililitro. Otros factores que influyen a la producción de toxina in vitro son presión osmótica, concentración de aminoácidos, pH y disponibilidad de fuentes adecuadas de carbono y nitrógeno. Los factores que controlan la producción de toxina in vitro no se comprenden bien. La toxina de difteria es un polipéptido lábil al calor, peso molecular de 62.000, que puede ser letal en una dosis de 0.1 microgramos por kilogramo. Si se rompen los puentes de disulfuro, la molécula puede dividirse en dos fragmentos. El fragmento B, peso molecular de 38.000, que no tiene actividad independiente, se divide funcionalmente en un dominio de receptor y un dominio de translocación. La unión del dominio del receptor a las proteínas de membrana de las células anfitrionas CD9 y al precursor parecido al factor de crecimiento epidérmico fijador de heparina, HBGF, Heparin Binding Epidermal Growth Factor, desencadena la entrada de la toxina en la célula a través de la endocitosis mediada por el receptor. La acidificación del dominio de translocación dentro de un endosoma en desarrollo conduce a la creación de un canal de proteína que facilita el desplazamiento del fragmento A hacia el citoplasma de la célula hospedadora. El fragmento A inhibe la elongación de la cadena polipeptídica siempre y cuando haya presente dinucleótido de nicotinamida adenina, NAD, al inactivar el factor de elongación EF2. Este factor es necesario para la translocación del RNA de transporte de polipeptidil desde el sitio aceptante al donante en el ribosoma eucariótico. El fragmento A de la toxina inactiva EF2 al catalizar una reacción que produce nicotinamida libre más complejo de adenosina difosfato ribosa EF2 inactivo ADP ribosilación. Se cree que el cese brusco de la síntesis de proteínas es la causa de los efectos necrosantes y neurotóxicos de la toxina de la difteria. Cepas de pseudomonas aeruginosa pueden producir una exotoxina mediante un mecanismo de acción similar. Anatomía patológica. La toxina de la difteria se absorbe hacia las mucosas y produce destrucción del epitelio y una respuesta inflamatoria superficial. El epitelio necrótico queda embebido en la fibrina exudativa y los eritrocitos y leucocitos, de manera que se forma una pseudomembrana grisácea, por lo general sobre amígdalas, faringe o laringe. Cualquier tentativa de eliminar la pseudomembrana expone y desgarra los capilares y por tanto produce hemorragia. Los ganglios linfáticos regionales en el cuello aumentan el tamaño y puede haber un edema notable de todo el cuello. Los bacilos de la difteria en la membrana continúan produciendo toxina de forma activa. Esta se absorbe y da lugar a una lesión tóxica a distancia, sobre todo degeneración parenquimatosa, infiltración adiposa y necrosis de músculo cardíaco, hígado, riñones y suprarrenales, que a veces se acompañan de hemorragia abundante. La toxina también produce lesión nerviosa, lo que a menudo resulta en parálisis del paladar blando, los músculos oculares o las extremidades. La difteria de heridas o de piel se presenta principalmente en los trópicos. Se forma una membrana sobre una herida infectada que no logra cicatrizar. Sin embargo, la absorción de toxina suele ser leve y los efectos sistémicos insignificantes. La pequeña cantidad de toxina que se absorbe durante la infección cutánea favorece el desarrollo de anticuerpos en antitoxina. La virulencia de los bacilos históricos se debe a su capacidad para establecer la infección, su proliferación rápida y luego la elaboración rápida de toxina que
se absorbe de manera eficaz. Clorinebacterium difteria no tiene que ser toxígena para establecer una infección localizada, por ejemplo, en la nasofaringe o la piel. Pero las cepas no toxígenas no producen efectos tóxicos localizados o sistémicos. Clorinebacterium difteria no invade activamente los tejidos profundos y prácticamente nunca entra en la circulación sanguínea, aunque se han descrito casos raros de endocarditis. Manifestaciones clínicas. Cuando comienza la inflamación difterica en las vías respiratorias, por lo general ocurre faringitis y fiebre. La postración y la disnea se presentan poco después de la obstrucción causada por la membrana. Esta obstrucción puede incluso ocasionar asfixia si no se trata con rapidez mediante la intubación o traqueostomía. Las irregularidades del ritmo cardíaco indican lesión del corazón. Más tarde se pueden haber dificultades visuales del lenguaje, de la deglución o del movimiento de los brazos o las piernas. Todas estas manifestaciones tienden a desaparecer en forma espontánea. En general, la variedad gravis tiende a producir una enfermedad más grave que la variedad mitis, pero todos los tipos pueden producir enfermedad similar. Pruebas diagnósticas de laboratorio. Son útiles para confirmar la impresión clínica y tienen importancia epidemiológica. Nota: el tratamiento específico nunca debe demorarse por los resultados de laboratorio si el cuadro clínico es muy sugestivo de difteria. Los médicos deben notificar al laboratorio clínico antes de obtener o remitir muestras para cultivo. Antes de la administración de fármacos antimicrobianos debe obtenerse frotis de Dacron, de la nariz, de la faringe o de otras lesiones sospechosas por debajo de cualquier membrana visible. El frotis luego debe colocarse en medios de transporte y semisólidos como amías. Los frotis teñidos con azul de metileno alcalino o con tinción de Gram muestran bacilos en avalorios con una disposición característica. Las muestras deben inocularse en una placa de agar sangre para descartar estreptococos hemolíticos, un cultivo inclinado de Loeffler y una placa de telurita, por ejemplo agar cistina, telurita o medio de Tinsdale modificado, e incubado a una temperatura de 37 grados centígrados. En un término de 12 a 18 horas, el cultivo inclinado de Loeffler puede producir microorganismos de morfología difteroide característica. En 36 a 48 horas, las colonias en medio de telurita son lo suficientemente definidas para el reconocimiento de esa difteria. Una cepa presuntiva de C. difteria debe someterse a prueba de toxigenicidad. Tales pruebas se realizan solo en el laboratorio de salud pública de referencia. Existen varios métodos a saber: un disco de papel filtro que contiene antitoxina, 10 unidades internacionales por disco, se coloca en una placa de agar. Los cultivos que se van a examinar en cuanto a toxigenicidad son inoculados al momento de 7 a 9 milímetros de distancia del disco. Después de 48 horas de incubación, la antitoxina se difunde desde el disco de papel. Ha precipitado la toxina que se difunde desde los cultivos toxígenos y ha producido bandas de precipitina entre el disco y el crecimiento bacteriano. Este es el método de ELEC, modificado descrito por la unidad de referencia de difteria de la OMS. Se han descrito los métodos de base de la reacción en cadena de la polimerasa para la detección del gen de la toxina diftérica TOX. Los análisis de PCR para TOX también se pueden utilizar directamente en los especímenes de los pacientes antes que se disponga de los resultados de cultivo. Un cultivo positivo confirma un análisis de PCR positivo. Un cultivo negativo después de la antibiótico-terapia junto con un análisis de PCR positivo indican que el paciente probablemente tiene difteria. Se pueden emplear enzimo-inmunoanálisis de absorción para detectar toxina diftérica de cepas de difteria clínicas. Un análisis de tira inmunocromográfica permite detectar toxinas de la difteria en cuestión de horas. Este análisis es muy sensible. Los últimos 2 estudios no se llevan a cabo en todos los lugares. La manera histórica se ha demostrado la toxigenidad de una cepa de difteria mediante la inyección en 2 cobayos de la cepa emulsificada. Si el cobayo protegido con antitoxina de difteria sobrevive, pero el no protegido fallece, se considera que la cepa es toxígena. Esta prueba se ha reemplazado en gran parte por tecnología más moderna. Resistencia e inmunidad. Puesto que la difteria es principalmente el resultado de la acción de la toxina formada por el microorganismo más que la invasión por el mismo, la resistencia a la enfermedad depende en gran parte de la disponibilidad de la antitoxina neutralizante específica en la circulación sanguínea y en los tejidos. En general, es verdad que la difteria ocurre solo en las personas que no poseen antitoxina, o menos de 0.01 unidades LF, el límite de floculación por mililitro. La mejor manera de valorar la inmunidad a la toxina de la difteria en pacientes individuales es mediante el análisis de las inmunizaciones con toxoide diftérico documentadas y si es necesaria la inmunización primaria o de refuerzo. El tratamiento de la difteria se basa en gran parte en la supresión rápida de las bacterias productoras de toxina por los fármacos antimicrobianos y la administración inicial de la antitoxina específica contra la toxina formada por los microorganismos en su lugar de entrada y multiplicación. La antitoxina de la difteria se produce en diversos animales, caballos, corderos, cabras y conejos, y mediante la inyección repetida de toxoide purificado y concentrado.
El tratamiento con antitoxinas es indispensable cuando hay sospecha clínica importante de difteria. Se inyectan de 20.000 a 100.000 unidades por vía intramuscular o intravenosa después que se han tomado las precauciones adecuadas, prueba cutánea o conjuntival, para descartar hipersensibilidad al suero del animal. La antitoxina se debe administrar el día que se establece el diagnóstico clínico de difteria y no es necesario repetirlo. En los casos leves es posible utilizar la inyección intramuscular. Los fármacos antimicrobianos, penicilina y eritromicina, inhiben el crecimiento de los bacilos de la difteria, aunque estos fármacos prácticamente no tienen ningún efecto sobre el proceso patológico, detienen la producción de la toxina. También ayudan a eliminar estreptococos y sed difteriae concomitantes del sistema respiratorio de pacientes o portadores. Epidemiología, prevención y control. Antes de la inmunización artificial, la difteria era principalmente una enfermedad de niños pequeños. La infección ocurría en forma sintomática o asintomática en una etapa inicial y producía la propagación de la antitoxina en la población. Una infección asintomática durante la adolescencia y la edad adulta servía de estímulo para el mantenimiento de altas concentraciones de antitoxina. Por consiguiente, casi todos los miembros de la población, excepto los niños, eran inmunes. Casi el 75% de los niños de entre 6 y 8 años que viven en países en vías de desarrollo donde las infecciones cutáneas por sed y difteria son frecuentes tienen concentraciones séricas de antitoxina protectoras. La absorción de pequeñas cantidades de toxina de la difteria de la infección en la piel al parecer proporciona el estímulo antigénico para la respuesta inmunitaria. La cantidad de toxinas que se absorben no produce enfermedad. La inmunización activa en la infancia con toxoides de la difteria genera concentraciones de antitoxina que por lo general son adecuadas hasta la edad adulta. Los adultos jóvenes deben recibir refuerzos de toxoides porque los bacilos de la difteria toxígena no tienen suficiente de prevalencia en la población de muchos países desarrollados para proporcionar el estímulo de la infección asintomática con la estimulación de la resistencia. Las concentraciones de antitoxina disminuyen con el tiempo y muchas personas de edad avanzada tienen cantidades insuficientes de antitoxina circulante para protegerlas contra la difteria. Los principales objetivos de la prevención son limitar la distribución de los bacilos diftericos toxígenos en la población y mantener un alto grado de inmunización activa posible. Para limitar el contacto con los bacilos diftericos a un mínimo se debe aislar a los pacientes con difteria. Sin tratamiento, un gran porcentaje de las infectadas continúan eliminando los bacilos de la difteria durante semanas o meses después del restablecimiento, portadores convalecientes. Este peligro puede reducirse bastante en el tratamiento activo inicial con antibióticos. Un filtrado de caldo de cultivo de una cepa toxígena se trata con formalina al 0.3% o incubada a una temperatura de 37 grados centígrados hasta que haya desaparecido la toxicidad. Ese toxoide líquido es purificado y estandarizado en unidades floculantes, dosis de LF. Los toxoides líquidos preparados, según se mencionó, se absorben al hidróxido de aluminio o al fosfato de aluminio. Este material permanece por más tiempo y en un reservorio después de la inyección y es un mejor antígeno. Tales toxoides suelen combinarse con toxoide tetánico y a veces con la vacuna contra la tosferina DPT o DAPT como una sola inyección que se utiliza en la inmunización inicial de los niños. Para inyección de refuerzo de los adultos solo se utilizan toxoides TD o toxoides TD combinados con vacunas contra la tosferina celular. Para una inyección única en las personas que recibieron la vacuna contra la tosferina de célula entera durante la infancia. Estas combinan una dosis completa del toxoide tetánico con una dosis más pequeña de 10 tantos del toxoide de la difteria a fin de disminuir la posibilidad de reacciones adversas. Todos los niños deben recibir un ciclo inicial de inmunizaciones y refuerzos. Los refuerzos periódicos con TD son muy importantes en los adultos que viajan a los países de vías de desarrollo donde la frecuencia de la difteria clínica puede ser de 1000 veces mayor que en los países desarrollados donde la inmunización es general. Otras bacterias coriniformes, muchas otras especies del género Corynebacterium se han relacionado con enfermedades en el ser humano. Las bacterias coriniformes se clasifican como no lipófilas o lipófilas, lo que depende de la intensificación del crecimiento por la adición de lípidos al medio del crecimiento. Las corinobacterias lipófilas crecen con lentitud en agar sangre de cordero, produciendo colonias de menos de 0.5 milímetros de diámetro después de 24 horas de incubación. Las reacciones clave adicionales para la clasificación de las bacterias coriniformes comprenden pero no están limitadas a las siguientes pruebas: metabolismo fermentativo y oxidativo, producción de catalasa, motilidad, reducción de nitrato, producción de ureasa e hidrólisis en esculina. Las especies del género Corynebacterium suelen ser no móviles y productoras de catalasa. Las bacterias coriniformes son residentes normales de las mucosas de la piel, las vías respiratorias del sistema urinario y las conjuntivas. Corynebacterium no lipófilas. El grupo de Corynebacterias no lipófilas comprenden múltiples especies que pueden diferenciarse en base en el metabolismo fermentativo u oxidativo.
Corynebacterium ulcerans y Corynebacterium pseudotuberculosis están relacionados en forma estrecha con C. difteria y pueden portar el gen tox de la difteria. La bacteria C. ulcerans toxicana puede causar una enfermedad similar a la difteria clínica, en tanto que C. pseudotuberculosis pocas veces produce enfermedades en los seres humanos. Otras especies del grupo de fermentativo no lipófilo comprenden Corynebacterium cerosis, Corynebacterium striatum, Corynebacterium minutissimum y Corynebacterium amicolatum. Estas son las bacterias coriniformes que se aíslan con mayor frecuencia. Muchas cepas previamente identificadas como C. cerosis pueden haberse identificado de manera errónea y en realidad eran M. amicolatum. Hay pocos casos bien documentados de enfermedad causada por C. minutissimum, aunque el microorganismo a menudo se aísla de especímenes clínicos. Históricamente, C. cerosis y C. striatum han causado una variedad de infecciones en seres humanos. Las infecciones hospitalarias a menudo se relacionan con 3 corinebacterias no fermentativas. Corynebacterium aureus se ha relacionado con infecciones óticas en los niños y Corynebacterium pseudodiphtheriticum se ha relacionado con infecciones de las vías respiratorias. Corynebacterium glucuronolíticum a menudo es productor de ureasa y es un microorganismo patógeno del aparato urinario. Corynebacterias lipófilas. Corynebacterium heikium es una de las bacterias coriniformes que más suelen aislarse en pacientes graves. Puede causar enfermedad en personas inmunodeprimidas y es importante porque produce infecciones, incluida la bacteriemia, que tiene una elevada tasa de mortalidad y porque son resistentes a muchos antimicrobianos de uso común. Corynebacterium uriariticum es una especie de desarrollo lento que es multiresistente a antibióticos. Como le implica su nombre, es ureasa positivo. Se ha relacionado con infecciones del aparato urinario agudas o crónicas, manifestadas por un pH urinario alcalino y formación de cristales. Otros géneros coriniformes. Existen muchos otros géneros, especies bacterias de coriniformes. Arcanobacterium hemolyticum produce hemólisis beta en agar sangre. A veces produce faringitis y puede cultivarse en medios selectivos para estreptococos. Arcanobacterium hemolyticum no produce catalasa, al igual que los estreptococos del grupo A, y se debe diferenciar por la morfología en la distinción de Gram, bastones frente a cocos, y las características bioquímicas. La mayoría de las bacterias coriniformes en los otros géneros son causas poco comunes de enfermedad y no suelen identificarse en el laboratorio clínico. Rotia dentocariosa es un bacilo gram positivo que forma filamentos ramificantes relacionados con abscesos y endocarditis, posiblemente después de entrar en la sangre de la boca. El coco gram positivo Stomatococcus mucilaginosus se ha desplazado al género Rotia. Es un residente frecuente de la cavidad bucal y se ha relacionado con bacteriemia en hospedadores graves y endocarditis en usuarios de drogas intravenosas. Listeria monocitogenes. Existen varias especies de género Listeria. De estas, el monocitogenes es importante como causa de un amplio espectro de enfermedades en animales y en seres humanos. Listeria monocitogenes es capaz de crecer y sobrevivir en una amplia gama de condiciones ambientales. Puede sobrevivir a temperaturas de refrigerador, 4 grados, bajo condiciones de pH bajo y condiciones de alto contenido de sal. Por lo tanto, puede superar la preservación de alimentos y las barreras de seguridad, de manera que es un microorganismo patógeno importante transmitido en los alimentos. Características morfológicas e identificación. Listeria monocitogenes es un bacilo corto gram positivo, un formador de esporas, produce catalasa y tiene una motilidad de extremo sobre extremo tambaleante a una temperatura de 22 a 28 grados, pero no de 37 grados. Aquí, distinción de Gram del bacilo gram positivo Listeria monocitogenes en hemocultivo, amplificación original por 100 por 1000. Los eritrocitos están presentes en el fondo. La listeria aislada de muestras clínicas a menudo demuestran variación en la longitud y también por lo general en la forma. Es característico que tenga un diámetro de 0.4 a 0.5 micras y una longitud de 0.5 a 2 micras. Características morfológicas e identificación. Listeria monocitogenes es un bacilo corto gram positivo, un formador de esporas, produce catalasa y tiene una motilidad de extremo sobre extremo tambaleante a una temperatura de 22 a 28 grados, pero no de 37 grados centígrados. La prueba de motilidad rápidamente diferencia a la listeria de los difteroides, que son miembros de la microflora normal de la piel. Características de cultivo y crecimiento. La listeria crece bien en medios como agar sangre de cordero, el 5%, en el cual muestra la pequeña suelta características de hemólisis alrededor de las colonias y por debajo de las mismas. El microorganismo es un anaerobio facultativo y produce catalasa, hidrólisis de esculina y es móvil. La listeria produce ácido, pero no gas, por la utilización de diversos carbohidratos. La motilidad a una temperatura ambiental y la producción de hemolicina son características primordiales que ayudan a diferenciar la listeria de las bacterias coriniformes.
Clasificación antigénica. La clasificación serológica se lleva a cabo solo en los laboratorios de referencia y se utiliza principalmente para los estudios epidemiológicos. Los serotipos 1, 2A, 1, 2B y 4B constituyen más del 95% de las cepas de seres humanos. El serotipo 4B produce la mayor parte de los brotes epidémicos transmitidos en los alimentos. Patogenia e inmunidad. La listeria monocitogénese entra en el cuerpo a través del aparato digestivo tras la digestión de alimentos contaminados como quesos o verduras. El microorganismo tiene varias proteínas de adhesina, AMI, FBPA y flagelina, que facilitan la fijación de las bacterias a las células hospedadoras y que contribuyen a la virulencia. Tiene una proteína de superficie de la pared celular denominada internalina A, que interactúa con la E-cadherina, un receptor en las células epiteliales que favorece la fagocitosis hacia las células epiteliales. Después de la fagocitosis, la bacteria es envuelta en un fagolisosoma donde es activada por el pH bajo para producir listeriolicina o esta enzima produce lisis de la membrana del fagolisosoma y permite que las listerias escapen hacia el citoplasma de la célula epitelial. Los microorganismos proliferan y ACT-A, otra proteína de superficie de la listeria, activa la polimerización de la actina de la célula anfitriona, lo cual las impulsa hacia la membrana celular. Empujando la membrana de la célula hospedadora produce la formación de protrusiones elongadas denominadas filópodos que son digeridos por células epiteliales adyacentes, macrófagos y hepatocitos. Las listerias son liberadas y el ciclo comienza de nuevo. Listeria monocitogénese se puede mover de una célula a otra sin estar expuesta a anticuerpos, complementos, células polimorfonucleares. Schindler-Flexneri y rickettsias también usurpan la actina y el sistema contráctil de las células anfitrionas para diseminar sus infecciones. El hierro es un factor de virulencia importante. Las listerias producen sideróforos y pueden obtener hierro de la transferina. La inmunidad para listeria monocitogénese es mediada principalmente por células, según se demuestra por la ubicación intracelular de la infección y por la notable relación de la infección con los estados que cursan con alteración de la inmunidad mediada por células como el embarazo, sida, linfoma y trasplante de órganos. La inmunidad puede ser transferida por los linfocitos sensibilizados, pero no por los anticuerpos. Manifestaciones clínicas. Existen dos formas de listeriosis humana perinatal. El síndrome de instauración inicial, granulomatosis linfantiséptica, es el resultado de la infección in útero y es una forma diseminada de la enfermedad que se caracteriza por septicemia neonatal, lesiones pustulosas y granulomas que contienen L-monocitogénese en múltiples órganos. La defunción puede ocurrir antes o después del parto. El síndrome de inicio tardío produce la aparición de meningitis entre el nacimiento y la tercera semana de vida. A menudo es causada por el serotipo 4B y tiene una tasa de mortalidad importante. Los adultos pueden presentar meningoencefalitis por listeria bacteriemia y pocas veces infecciones focales. La meningoencefalitis y la bacteriemia ocurren más a menudo en pacientes inmunodeprimidos en quienes la listeria es una de las causas más frecuentes de la meningitis. La presentación clínica de la meningitis listeriósica en estos pacientes varía de insidiosa a fulminante y no es específica. En las personas con buena respuesta inmunitaria a la enfermedad puede no ocurrir tras la ingestión de alimento contaminado o los pacientes pueden presentar una gastroenteritis febril sintomática. Esta aparece tras un periodo de incubación de 6 a 48 horas. Los síntomas consisten en fiebre, escalofríos, cefalea, mialgia, dolor abdominal y diarrea. La enfermedad suele ser autolimitada y por lo común los laboratorios clínicos no efectúan un cultivo sistemático de listeria a partir de muestras fecales y sistémicas. El diagnóstico de listeriosis se basa en el aislamiento del microorganismo en emultivos y líquidos cefalorraquídeo. La infección espontánea ocurre en muchos animales domésticos y salvajes. En los rumiantes, por ejemplo ovejas, la listeria puede causar meningoencefalitis con o sin bacteriemia. En animales más pequeños, por ejemplo conejos y gallinas, ocurre septicemia con abscesos focales en el hígado y en músculo cardíaco, así como una monocitosis intensa. Muchos fármacos antimicrobianos inhiben a la listeria in vitro. Se han obtenido curaciones clínicas con ampicilina, eritromicina o con trimethoprim sulfamethoxazol administrado por vía intravenosa. Las cefalosporinas y las fluoroquinolonas no son activas contra el monocitogénese. La ampicilina más la gentamicina suelen recomendarse para el tratamiento, pero la gentamicina no entra en las células anfitrionas y puede no ser útil para tratar la infección listeriósica. Erisipelotris rusiopatía. Erisipelotris rusiopatía es un bacilo gram positivo que produce pequeñas colonias transparentes de aspecto brillante. Puede ser hemolítico alfa en agar sangre. En las lesiones en gram a veces muestra aspecto gram negativo porque se decolora con facilidad. Las bacterias pueden aparecer en forma individual en cadenas cortas, distribuidas en forma fortuita o en filamentos largos no ramificantes.
La morfología de la colonia y el aspecto en atención de gran varían dependiendo del medio de crecimiento, la temperatura de incubación y el pH. Erisipelatrix no produce catalasa oxidasa ni indol. Cuando se cultiva erisipelatrix en agar hierro con triple glúcido se produce sulfuro de hidrógeno y hace que adopte un color negro el medio de agar hierro y glúcido triple TSI sugar iron. Erisipelatrix rosepati debe diferenciarse de Listeria monocytogenes, Arcanobacterium y Piógenes y A. hemolyticum por estas tres especies. Son hemolíticas beta y no producen sulfato de hidrógeno cuando se cultivan en medio TSI. Es más difícil diferenciar a Rhizospathy de lactobacilos aerotolerantes. Los dos pueden ser hemolíticos alfa, no producen catalasa y son resistentes a la vancomicina, 80% de los lactobacilos. Además, algunas cepas de lactobacilos producen ácido sulfúrico de una forma muy parecida a Rhizospathy. Rhizospathy se distribuye en animales de tierra y mar en todo el mundo, lo que comprende diversos vertebrados e invertebrados. Es causa de enfermedades en cerdos domésticos, pavos, patos y ovejas. Las repercusiones importantes son en las ovejas, donde produce erisipela. En el ser humano la erisipela es causada por estreptococos hemolíticos beta del grupo A y es muy diferente de la erisipela porcina. Las personas obtienen la infección por Rhizospathy por la inoculación directa de animales o productos animales. Las personas con máximo riesgo son pescadores, personas que manipulan pescado, trabajadores de rastros, carniceros y otras personas que tienen contacto con productos animales. La infección por Rhizospathy más frecuente en el ser humano se denomina erisipeloide. Por lo general ocurre en los dedos por la inoculación directa en el lugar de una herida o una abrasión y se ha denominado dedo de foca y dedo de ballena. Después de la incubación de 2 a 7 días ocurre dolor que llega a ser intenso y edema. La lesión está elevada y es de color violáceo. No será ver pus en el lugar de la infección, lo que ayuda a distinguirla de las infecciones cutáneas estafilocócicas y estreptocócicas. La erisipeloide puede resolverse después de 3 a 4 semanas o con más rapidez mediante antibiótico terapia. Las formas clínicas adicionales de la infección, ambas poco comunes, son una forma cutánea difusa y la bacteriemia con endocarditis. Erisipelatrix es muy susceptible a la penicilina G, el fármaco de elección para las infecciones graves. El microorganismo es intrínsecamente resistente a la vancomicina. Actinomicetos. Los actinomicetos aerobios son un grupo diverso de considerable de bacilos gram-positivos con una tendencia a formar cadenas o filamentos. Están relacionados con corinobacterias y comprenden múltiples géneros de importancia clínica, como el Mycobacteria, que se describe en el capítulo 23, y los microorganismos saprofíticos, como Streptomyces. A medida que crecen los bacilos, las férulas se mantienen unidas tras la división para formar cadenas alargadas de bacterias, una micra de amplitud, con ramas ocasionales. La magnitud de este proceso varía en diferentes taxones. Es rudimentario en algunos actinomicetos. Las cadenas son cortas, se rompen y se separan después de la formación y se parecen a los difteroides. Otras presentan sustrato extenso, filamentos aeriales o ambos, o se fragmentan en formas coco-bacilares. Los miembros de actinomicetos aerobios pueden clasificarse basándose en la tinción ácido resistente. Las micobacterias son microorganismos ácido resistentes verdaderamente positivos. Los géneros débilmente positivos comprenden Nocardia, Rhodococcus y algunos otros de importancia clínica. Streptomyces y actinomadura, dos compuestos que producen micetomas actinomicóticos, son negativos para la tinción ácido resistente. Entonces este es Rhodococcus equi, parece ser un bacilo después de algunas horas de incubación en caldo, pero con la incubación adicional se convierte en una forma cocoide. Esta especie de Rhodococcus a menudo también produce colonias pigmentadas después de 24 horas de incubación, que van desde el color rosa salmón hasta el rojo. Los microorganismos por lo general son débilmente ácido resistentes positivos cuando se tiñen por el método de Kim-Jung modificado. Rhodococcus X a veces produce infecciones como neumonía o necrosante en pacientes inmunodeprimidos con inmunidad normal mediada por células, por ejemplo pacientes con SIDA. Rhodococcus X está presente en el suelo y en excrementos de herbívoros. El microorganismo es una causa esporádica de enfermedad en ganado vacuno, corderos y cerdos y puede ser causa de infecciones pulmonares graves en potros. Otras especies del género diverso Rhodococcus están presentes en el medio ambiente, pero raras veces producen enfermedad en el ser humano. Nocardiosis. El género Nocardia sigue experimentando considerable reclasificación taxonómica. Nuevas especies continúan reconociéndose y se han implicado por lo menos 30 especies como causas de infecciones humanas.
La especie más frecuente relacionada con la mayor parte de los casos de infecciones en seres humanos son el complejo N. nova, N. nocardia farcínica, N. asteroides de tipo 6, N. criasigeorgínica, N. brasilensis. Cada una de estas especies es causa de una amplia gama de enfermedades y cada especie complejo tiene patrones de susceptibilidad a fármacos singulares. Las nocardias patógenas, como muchas especies no patógenas de nocardia, se encuentran en todo el mundo, en la tierra y el agua. La nocardiasis es iniciada por la inhalación de estas bacterias. El cuadro clínico habitual es una infección pulmonar subaguda o acrónica que puede diseminarse a otros órganos, por lo general el cerebro o la piel. Las nocardias no se transmiten de persona a persona. Morfología e identificación. Las especies del género Nocardia son aerobias y se cultivan en diversos medios. Durante el curso de varios días a una semana o más presentan colonias apiladas irregulares cerosas. Las cepas tienen una pigmentación variable desde blancas a color naranja o rojo. Estas bacterias son gram positivas, producen catalasa y son bacilos parcialmente ácido resistentes, producen ureasa y pueden digerir parafina. Las nocardias forman sustratos ramificantes extensos y filamentosos aeriales que se fragmentan después de la formación, que emergen como células cocobacilares. Las paredes celulares contienen ácidos micólicos que son de cadena más corta que las de las micobacterias. Se consideran débilmente ácido resistentes, pero si se tiñen con el reactivo ácido resistente habitual, carapodulfuxina, pero se decoloran con el ácido sulfúrico de 1 a 4% en vez del colorante de ácido alcohol más potente, la mayor parte de las cepas se teñirán con tinción ácido resistente. Las especies de nocardia se identifican principalmente por métodos moleculares como la secuenciación del gen de RNA ribosómico 16S y el análisis de RFLP de fragmentos de genes amplificados como HSP. Patogenia y manifestaciones clínicas. Casi en todos los casos la nocardia es una infección oportunista relacionada con varios factores de riesgo, la mayor parte de los cuales alteran las respuestas inmunitarias mediadas por células. El tratamiento con corticosteroides, inmunodepresión, el trasplante de órganos, el SIDA, la tuberculosis y el alcoholismo. La nocardiasis comienza con una neumonía lobar crónica y puede presentarse diversos síntomas como fiebre de adelgazamiento y dolor torácico. Las manifestaciones clínicas no son distintivas y asemejan a la tuberculosis y a otras infecciones. Pueden presentarse consolidaciones pulmonares, pero son infrecuentes la formación de granulomas y la caseificación. El proceso patológico habitual es la formación de abscesos. La diseminación desde el pulmón a menudo afecta el sistema nervioso central, en tanto que los abscesos aparecen en el cerebro y dan por resultado diversas manifestaciones clínicas. Algunos pacientes tienen afectación pulmonar asintomática y presentan lesiones cerebrales. La diseminación puede ocurrir hacia la piel, los riñones, los ojos y a otras partes. Pruebas de laboratorio diagnósticas. Las muestras consisten en esputo, pus, líquido cefalorraquídeo y materia de biopsia. Los frotes con tinción de Gram revelan bacilos gram positivos, células cocobacilares y filamentos ramificados. Con la tinción ácido resistente modificada, la mayor parte de las cepas eran ácidos resistentes. Las bacterias del género Nocardia se desarrollan en casi todos los medios de laboratorio. Las pruebas serológicas no son útiles. Tratamiento. El tratamiento de elección es trimethoprim sulfametocresol. Si los pacientes no responden, se han utilizado otros antibióticos diversos con éxito como amicacina, imipenemoxicilina, linezolida y cefotaxima. Puede ser necesario el drenaje quirúrgico o bien la resección. Actinomicetos emergentes, Gordonia y Zucamurella. Los miembros de los géneros Gordonia y Zucamurella son bacterias ácido resistentes de positivos modificadas que cada vez son una causa más frecuente de infecciones oportunistas en pacientes hospitalizados y inmunodeprimidos. Las especies del género Gordonia producen colonias de color naranja arrugadas en la tinción de Gram. Los microorganismos tienen aspecto coloniforme y no se ramifican. Cuando estos microorganismos se aíslan de fuentes no estériles como esputo, pueden descartarse como microflora normal o contaminantes. Las especies del género Zucamurella forman colonias blanquecinas a naranjas y en la tinción tienen el aspecto de bacilos largos, rectos, a veces curvos. Los miembros de los dos géneros se identifican mejor mediante el análisis de ácidos grasos de la pared celular o la secuenciación del gen RNA ribosómico 16S. Estos microorganismos se han relacionado con diversas infecciones, por ejemplo, de heridas posoperatorias, pulmonares, infecciones hemáticas relacionadas con el catéter y secreción óptica. El tratamiento se ha basado en experiencias anecdóticas, pero exige la eliminación de catéteres y el drenaje de absceso. En casos de infecciones causadas por especies del género Gordonia, se han utilizado de manera satisfactoria para tratamiento vancomicina, carbapenem, aminoglucósidos, fluoroquinolonas y linezolida.
En el caso de las infecciones por Zika murela se ha demostrado la susceptibilidad in vitro a aminoglucósidos, sulfametoxazol, fluoroquinolonas, carbapenems y claritromicinas. Actinomicetoma. El micetoma, pie de madura, es una infección crónica, circunscrita, lentamente progresiva que comienza en el tejido subcutáneo y se disemina a los tejidos adyacentes. Es destructiva y a menudo indolora. En muchos casos la causa es un hongo del suelo que se ha implantado en el tejido subcutáneo por traumatismos leves. Esta forma de micetoma se describe en el capítulo 45. Un actinomicetoma es causado por bacterias ramificantes filamentosas. El gránulo de actinomicetoma consta de elementos de tejido y bacilos gram positivos y cadenas bacilares o filamentosas de 1 micrómetro de diámetro. Las causas más frecuentes de actinomicetoma son nocardia asteroides, nocardia brasiliensis, Streptomyces somaliensis, actinomadurea. Nocardia brasiliensis puede ser ácido resistente. Estos y otros actinomicetos patógenos se diferencian por las pruebas bioquímicas y por el análisis cromatográfico de los componentes de la pared celular. Los actinomicetomas responden bien a diversas combinaciones de streptomicina, trimethoprim-sulfametazol y dapsona si el tratamiento se comienza en las primeras etapas antes de que haya ocurrido una lesión considerable. A veces los estudiantes se confunden con los términos actinomicetos y actinomicosis. Los primeros ya se describieron antes. La actinomicosis es una infección causada por miembros del género gram positivo anaerobio actinomyces. Los hongos del género actinomyces y la enfermedad actinomicosis se describen con más detalle en el capítulo 21. Preguntas de repaso. Hace 3 meses una mujer de 53 años de edad fue sometida a una intervención quirúrgica y recibió quimioterapia por cáncer de mama. Hace 4 semanas presentó una tos esporádicamente productiva de esputo purulento. Hace 2 semanas observó debilidad leve pero progresiva en el brazo izquierdo y en la pierna. En la exploración del tórax se auscultaron estertores sobre la parte superior e izquierda de la espalda cuando la paciente respiraba profundamente. La exploración neurológica confirmó la debilidad del brazo y la pierna del lado izquierdo. Las radiografías torácicas mostraron infiltrado del lóbulo superior izquierdo. La tomografía computarizada intensificada con medio de contraste demostró 2 lesiones en el hemisferio derecho. La tinción de Gram de un espécimen de esputo purulento demostró bacilos gram positivos ramificantes que eran parcialmente ácido resistentes. ¿Cuál de los siguientes microorganismos es la causa del padecimiento actual? Nocardia asteroides. El fármaco indicado para tratar la infección de la paciente, trimethoprim sulfametoxazol. Es muy difícil diferenciar Erysipelotrix russopati de bacterias del género Lactobacillus. El movimiento de Listeria monocitogénese en el interior de las células hospedadoras es causado por la activación de la polimerización de la actina de la célula hospedadora. Un niño de 8 años de edad presenta faringitis grave. En la exploración se observa exudado grisáceo o pseudomembrana sobre las amígdalas y la faringe. El diagnóstico diferencial de la faringitis grave como esta comprende infección por estreptococos del grupo A, infección por el virus Epstein-Barr, faringitis por Neisseria gonorrhoeae y difteria. La causa de la faringitis del niño muy probable es un bacilo gram positivo de forma de bastón. El mecanismo principal en la patogenia de la enfermedad del niño, inactivación del factor de elongación 2. Corynebacterium yeukeium es a menudo resistente a los antibióticos usuales. ¿Cuál de los siguientes bacilos gram positivos aerobios es ácido resistente positivo modificado? Nocardia brasiliensis. La difteria cutánea se presenta en los niños en zonas tropicales que por lo general produce concentraciones de antitoxina protectora en casi todos los niños entre los 6 y 8 años de edad. Un pescador de 45 años de edad se ensartó un anzuelo en su dedo medio derecho, lo retiró y no buscó tratamiento médico inmediato. 5 días después presentó fiebre, dolor intenso y una tumefacción nodular en el dedo. Buscó atención médica, se aspiró el nódulo viváceo y después de 48 horas de incubación se observaron colonias de un bacilo gram positivo que producía pigmentación verdosa del agar y formaba ligamentos largos en el caldo de cultivo. La causa más probable de esta infección es Erysipelotrix russopati. Una reacción bioquímica es útil para identificar el microorganismo causal de la infección. De la pregunta 10 es producción de ácido sulfúrico. Continuaremos con estafilococos.